Dice el libro de Josué 1:5, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días ¿de dónde? ¿Está leyendo conmigo? Y dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Vemos aquí la historia de Josué, que fue el que sustituyó, así por decirlo, a Moisés. Y sabemos que Dios tenía una promesa, diga conmigo, una promesa con el pueblo de Israel. Entonces, toda palabra de Dios, diga conmigo, toda palabra de Dios tiene cumplimiento. ¿Qué tiene? Toda palabra de Dios tiene cumplimiento. Aquí vemos a Josué, dice, nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Bendito sea el Señor. Ni te dejaré, ni te desampararé. Ese es el Dios en el que yo creo, que es un Dios que es poderoso. ¿Cuántos lo creen? Es un Dios poderoso. Entonces, Dios no necesita decirte te prometo. ¿Por qué? Porque toda palabra de Dios, toda palabra que sale de la boca de Dios es una promesa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, toda palabra de Dios, una vez pronunciada, es verdad. ¿Y qué quiero decirte con esto? Dios siempre mantiene su palabra. Dios no la cambia. Tocar a otro y decirle, Dios no cambia la palabra. Nosotros cambiamos. Tocar a otro y decirle, Dios no cambia la palabra. Dios lo que dijo, Dios lo cumple. ¿Cuántos lo creen? Dios siempre mantiene su palabra. Le dijo a Josué, es fuerte, es muy valiente. ¿Por qué? Porque vas a repartir a la promesa de Egipto, vas a repartir a la promesa de Abraham, vas a repartir, vas a entrar a la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, y vos le vas a repartir a las tribus. Pero esforzate. Y sé muy valiente. ¿Estás aquí? Ahora, lo que yo quiero hablarle esta mañana es el valor de la promesa. Toda palabra de Dios, sí o sí, tiene cumplimiento. Toda palabra de Dios, sí o sí, tiene cumplimiento. Ahora, ¿qué valor tiene mi palabra? Uy, es muy de mañana, pastor. ¿Qué peso tiene mi palabra? ¿Qué valor tiene la palabra que yo pronuncio con mi boca? ¿Qué valor tiene lo que digo? ¿Qué valor tiene cuando prometo algo? ¿Qué valor tiene? Hay distintos tipos de promesas de los hombres, pero la palabra y la promesa de Dios es sí y amén. Porque Dios lo que promete, Dios lo cumple. Diga conmigo, lo que Dios promete, Dios lo cumple. Porque su palabra es verdad. Dios no necesita que nosotros andemos diciendo te prometo, te prometo, te prometo, te prometo. Porque Dios no necesita nuestras promesas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros siempre le vamos a fallar a Dios. Lo que Dios necesita es que nosotros seamos obedientes, seamos fieles, seamos honestos, seamos sinceros, seamos humildes. Y todo lo que Dios prometió a nuestras vidas, sí o sí, se va a terminar cumpliendo. ¿Usted lo cree? Entonces tocar a otro hermano y decirle, las promesas de Dios se cumplen. Ahora, la promesa de Dios que que le prometió a Josué, ¿tuvo cumplimiento, sí o no? Lo que le prometió al pueblo de Israel, ¿tuvo cumplimiento, sí o no? Toda promesa de Dios se cumple. Le dijo, voy a sacar a este pueblo con mano poderosa. ¿Con qué? Con mano poderosa. Se manifestaron 10 plagas. También van a salir muy ricos de Egipto. Y salieron riquísimos de Egipto. Entraron al desierto y dijo, no les va a faltar nada. Van a tener alimento todos los días.
Y así por 40 años tuvieron alimento todos los días, solamente que siempre el pueblo de Israel tenía un problema: la queja. Y todos los que se quejan, y cuando nos estamos quejando, suceden cosas en nuestra vida. ¿Cuáles, pastor? Retrasamos. ¿Qué cosa? La tierra que fluye leche y miel. 40 años retrasaron la promesa al pueblo de Israel. Cuando me quejo, retraso las promesas. ¿Sabe qué? No te quejes de lo que te pasa, no te quejes de lo que sucede en tu vida, no te quejes, sino que dice el apóstol Pablo que él le daba gracias a Dios en todo. Y una de las cosas que me llama la atención del apóstol Pablo, dice que le dijo a Dios 3 veces, y Dios le dijo: Señor, sacame esto, que tengo problema en la vista, sacalo de mi vida, saname. Y Dios le dijo: bástate en mi gracia. Wow. Y te dice, y el apóstol Pablo, Dios lo usaba para hacer milagros, para hacer prodigios, para hacer maravillas. Lo mordió una serpiente y no le pasó nada, una serpiente venenosa, y estaban esperando que se muera y no se murió. Pero le dijo: bástate en mi gracia. Dios hace milagros, sí. Lo sigue haciendo, sí. Pero hay cosas que Él no quiere hacer. Y no nos tenemos que poner mal, porque Dios siempre mantiene su palabra, y su palabra es sí y amén. Es sí y amén. Él no cambia. Mira a otro hermano y decirle: Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Yo quiero hablarte en esta mañana de cómo está tu palabra delante de Dios. Porque de las muchas ocupaciones viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas mejor es que no prometas y no prometas y no cumplas. Y que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás? Que Dios se enoje a causa de tu voz y te destruya las obras de tus manos. ¿Es fuerte o no es fuerte esto? Pero es la voz de Dios. Eclesiastés 5:7: donde abundan los sueños, también abundan la vanidad y las muchas palabras, mas tú teme a Jehová. Pastor, ¿por qué prometo y no cumplo? Porque a veces prometemos porque somos mentirosos. ¿Estás aquí conmigo? Yo les voy a poner cada una de las promesas, creo que son 3 o 4, de distintos personajes que prometen cosas pero nunca logran cumplirlas. Y acá dice que una persona cuando promete algo lo hace apresuradamente. El libro de Proverbios dice: no prometas sin antes calcular. No diga que vas a hacer algo sin antes calcular todo lo que viene después. Porque después no podés retraerte de la palabra, porque toda palabra tiene un peso. Toda palabra tiene peso. Hermano, mire, a mí me impacta algo que me quedé asombrado cuando empecé a tener la oficina arriba. Cada persona que pasaba por la vereda, la voz de esas personas subía. Entonces cada palabra que sale de nuestra boca sube a la presencia de Dios. O sea que nuestras palabras tienen poder para subir y no para caer. Dice que Samuel, cada palabra que él profetizó, ninguna de ellas cayó a tierra. ¿Cómo están nuestras palabras? ¿Sabe que una vez una persona llegó a la iglesia y me dijo: ¡ay, esta es la iglesia que yo tenía que estar! ¿Usted lo ve? Yo tampoco.
A veces hablamos apresuradamente prometiendo cosas, prometiéndole cosas a nuestros hijos, prometiéndole cosas a nuestra esposa, a nuestro esposo, prometiendo cosas, prometiendo. ¿Sabe qué aprendí yo? Porque yo era de esos, prometía, ahora aprendí a retraer mi lengua y a callarme. Porque no podemos prometer algo que no vamos a poder cumplir. Mi hija, Brisa, no sé dónde está por ahí, me dice que quería una casita de esas hace como 400 años más o menos atrás. Me dice, quiero una de esas casitas. Habíamos ido, me acuerdo, de vacaciones y habíamos ido a Cosquín. Me parece que justo habíamos pasado que tenía que predicar, porque a veces, viste, cuando uno se va de vacaciones igual después tiene que... Entonces nos fuimos para Cosquín porque me había llamado un pastor y nos llevó a una feria que había ahí. Mi hija me dice, ay, quiero esa casita. Bueno, cuando llego a casa te la hago. El lunes te la hago. Pasaron muchos lunes de muchos años. Nunca se la hice, hermano. Y ya tiene como 20 y pico y me dice, no vas a regalarle una de esas casitas que yo quiero a la Belén. Porque a veces prometemos. Porque somos rápidos para prometer, pero no somos rápidos para cumplir. Prometemos. Y en el camino nos caemos. ¿Y cuántas promesas le he hecho a la pastora? Pero bueno, algunas se cumplieron, otras. Ahora entonces más vale espero. No prometo si no tengo seguridad de Dios. Aprendí a que Dios solamente es el que me puede dar la seguridad de todas las cosas. Y como dice acá, cumple lo que promete. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no le agradan las personas que son necias, insensatas. Un necio es aquel, la Biblia dice, un tonto, un torpe, alguien que no calcula las pérdidas. Entonces, hermano, mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Pastor, ¿cómo voy a pecar con una promesa así total? Todo lo que prometes tiene su consecuencia. Toca a otro hermano y decirle, todo lo que prometes tiene sus consecuencias, buenas o malas. Algunas promesas, esas, no es proezas, esas, las promesas rotas. El valor de la promesa de un mentiroso. ¿Hay algún mentiroso entre nosotros? No diga amén, por favor. ¿No? Porque cuando decían un mentiroso, amén. No, hermano, no diga amén, ¿ok? El valor de la promesa de un mentiroso, ¿cuál es? No tiene ningún valor, porque carece de confianza y se basa en la falsedad, genera decepción y frustración. Mire, yo me recuerdo cuando trabajaba en una empresa hace muchos años, yo tenía un jefe de máquina, un encargado de máquina, y llegabas, y como llegabas te mentía tanto, pero era tan mentiroso que te decía buen día y por la duda tenía que salir afuera para ver si era verdad que era buen día. Porque era muy mentiroso y todos lo tenían catalogado como el mentiroso. Mentía, todas sus palabras, 99,9% eran mentira. Y toda promesa de un mentiroso cae. ¿Cuántas personas mentirosas prometen, pero dice que la promesa de un mentiroso es falsedad? Y no solo que es falsedad, sino que no tiene credibilidad, no tiene confianza. ¿Cuántas veces usted invitó a alguien a la iglesia y le dijo, sí, voy a ir, ya voy a ir, el domingo voy, espérame, para sacarte de encima? Entonces no tiene confianza, es un mentiroso. ¿Cuántos mentirosos te dicen, sí, voy a cambiar? ¿Y qué? Cuando te diste cuenta volvió a ser peor. Tocar a tu hermano y decirle, no sé, creo que te están hablando hoy.
Pero cuando llega Cristo en nuestra vida, todo cambia. Dejamos de ser mentirosos. Porque un mentiroso cubre una promesa mentira con otra promesa y es más mentirosa que la anterior. Muchos prometen por necesidad, otros prometen porque, bueno, por ambición. No prometas por nada. Espera, Dios se va a glorificar en tu vida. Promesas. El valor de la promesa de un traidor. ¡Ay, pastor! Y se lo voy a decir. No tiene ningún valor. Su palabra es desacreditada por sus actos de traición. ¿Quiere que leemos esto o no? ¿Seguro? No tiene ningún valor la palabra porque es desacreditada, porque alguien que traicionó una vez puede llegar a traicionarte 2, 3, 4, 5, 6, 7 y toda su vida, porque su genética es traición. ¿Sigo? Lo dejamos ahí nomás. No tiene ningún valor, no tiene ningún peso. Solamente una persona que se arrepiente de corazón. Y vos la ves que con el tiempo está arrepentida. Por eso dice dar frutos dignos de arrepentimiento. Y un traidor, para dar frutos dignos de arrepentimiento, traidor, traidora, o en un matrimonio, cuando hay una traición en un matrimonio, debe dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo? Con cambios. Los frutos dignos de arrepentimiento no son lo mismo, es algo diferente. Cambió los pensamientos, cambió el corazón, cambiaron sus actitudes, y cuando ve que promete algo, lo cumple. Alguien que es traidor te dice: no, llego a las 5 y resulta que llega a las 10. Ya te ha traicionado tu confianza. ¿Cuánto? Me digo: pastor, cuente conmigo, cuente conmigo, cuente conmigo, acá estoy. Hermano, puede venir. Ay, hoy no puedo. No prometamos si no podemos cumplirlo. Yo le digo: no hay problema, hermano, aleluya, hermana, no hay drama, bendito sea el Señor. ¿Y sabe qué? Todos los beneficios que Dios desataba sobre la vida de esa persona, me los termino ganando yo. ¿Por qué lo hago yo? O la pastora, o algún hermano que aparezca en algún momento. Toda palabra de un traidor no tiene peso. Es desacreditada por sus actos de traición. El valor de la promesa de una persona de doble ánimo. Oye, hermano, esto también está fuerte, ¿eh? No tiene ningún valor porque su palabra es dudosa. Lo que promete hoy, mañana se cae. ¿Qué es una persona de doble ánimo? Es una persona que tiene doble alma. Que hoy está acá arriba y te dice: sí, mañana abro el negocio, mañana pongo la empresa, mañana. Y al otro dice: no, estuve pensando en la noche, no pude dormir y pensaba en el gobierno y en las cosas. Y te dijo, hoy te prometió y al otro día te cambió. La semana que viene nos vamos de vacaciones. Y cuando llegó el lunes, no, porque estoy pensando y no. Mañana vamos al campo como un asado, y cuando llega, no hay para el asado. Yo era así. La pastora me decía: vamos tal día al campo a tomar unos mates. No, yo sin plata no voy. ¿Para qué quieres plata para ir al campo? Me decía. Así, es verdad, hermano. Me decía así: ¿para qué quieres plata para ir al campo? ¿Para qué quieres plata para ir a la plaza? Claro, pero ves con esos pensamientos de doble ánimo que sí, no tenés, no. Doble ánimo. Hoy quiero servir a Dios y mañana ya no, porque todo me va mal.
A Dios tengo que servirlo, que me vaya bien, que me vaya mal, que esté tirado, que me esté arrastrando, que esté enfermo, a Dios tengo que servirlo. ¿Por qué? Porque Él es mi Dios, que es todopoderoso, creador del cielo y la tierra, dueño y Señor del universo. Y así como tal vez me cayó esa enfermedad, Él también me va a sanar. Porque Dios es fiel. Para cambiar toda circunstancia, para cambiar toda cosa, para cambiar todo problema. Oye, este mes le doy los diezmos, el mes que viene no le doy. ¿Por qué? Bueno, porque las cosas me fueron mal el mes anterior. No. A Dios tengo que seguir dándole por amor. Porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Quiere decir que cuando yo no le doy a Dios es porque no le creo. Yo a Dios le doy y le creo, tenga o no tenga. Porque ese es el Dios en el que predico. Cuando en la pandemia Dios me dice extender el templo. Pero ¿de dónde quiere que saquemos los recursos? Extender el templo. Bien, extendimos el templo. Se habilita para que puedan hacer reuniones entre 15 hermanos en las iglesias. ¿Ok? A la semana siguiente ya el templo estaba terminado. Y no se podía hacer reuniones. ¿De dónde salieron los recursos? Del cielo. Poníamos a orar y el otro día estaba viendo fotos y dije, Señor, qué desastre que hicimos. No había cielo raso, no había nada. Era todo pelado. Pero Dios preparó la pandemia para que nosotros terminemos el templo. Porque Dios utiliza todas las cosas para bendecir a sus hijos. Yo le animo, hermano, que usted renuncie a todas estas cosas. Digo, renuncio a toda promesa mentirosa, a toda promesa de traición. Renuncio a toda promesa de persona de doble ánimo. Yo renuncio a eso. Yo quiero que mi palabra tenga peso. Que mi palabra sea verdad. Que mi palabra traiga cambios. Que mi palabra haga algo poderoso en la vida de las personas. Yo le digo siempre, Padre, yo no quiero hablar yo, sino que hables tú. Anoche terminamos el estudio como a las 9 de la noche. Y yo le digo, Padre, yo mañana tengo que predicar. Y entonces le digo, ¿qué predico? Y el papá me decía, promesa, pero promesa. Yo ya hablé de la promesa. Sí, pero quiero que hables del valor de la promesa. ¿Sabe qué? En hebreo, Dios nunca promete. En la palabra hebrea no figura una definición o un verbo de promesa. Porque Dios, su palabra, ya tiene peso, ya tiene verdad. Todo lo que Él dice, todo se cumple. Si Él dijo algo en tu vida, se va a cumplir. Si lo dijo un hombre o una mujer, no se va a cumplir. Pero si lo dijo Dios a través de esa persona, se va a cumplir. ¿Sabe por qué muchas veces se hablan por emoción? Y las emociones caen, pero la promesa no se cae, porque es palabra de Dios. El valor de la promesa de una persona con miedo. Solamente le puse 4, hermano. Esto es fuertísimo. No tiene ningún valor porque su palabra está sujeta al contexto. Y esa persona y esa promesa es inexistente. Tiene inseguridad y tiene ansiedad. Las personas que tienen miedo cuando son atormentadas por el contexto, todo lo que está alrededor de su vida, sienten presión, y esa presión que sienten es inexistente lo que promete, porque se sienten inseguras y se sienten ansiosas de poder salir de esa situación. Mayormente pasa en los matrimonios entre los hermanos. Yo te prometo que yo voy a cambiar. Yo te prometo que voy a cambiar. Te prometo. No prometas. Porque es una promesa inexistente. Por eso esta no es una mañana más, es tu mañana. Mira a la otra mano y decirle, esta es tu mañana. Es la mañana que Dios prometió. Es la mañana que Dios preparó para nosotros. Es tu mañana. Es mi mañana. El valor de la promesa, el peso de la palabra. El peso de la palabra, el peso de la palabra, el peso de la palabra, el peso de la palabra. ¿Qué peso tiene mi palabra cuando sale de mi boca? Algunas, como salen, caen. Porque nadie les cree.
Algunas como salen, quedan como flotando en el aire y nunca se cumplen. Otras promesas llegan a la presencia de Dios y tienen cumplimiento. Diga conmigo, yo quiero esa palabra que siempre tenga cumplimiento. No quiero una promesa de traidor, no quiero una promesa de persona de doble ánimo, no quiero una promesa de personas con miedo, no quiero promesa de un mentiroso, quiero promesas de Dios. Romanos 4:16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, los que son de la fe de Abraham, en la cual Padre de todos nosotros. 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Abraham vuelve atrás. Creyó en esperanza contra toda esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Si vamos a Génesis 12:1 dice que Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tus padres, porque te voy a mostrar una tierra, y esa tierra es una tierra que fluye leche y miel, y esa tierra donde vos vas a levantar una nación grande, donde te voy a bendecir. Ya Abraham era bendecido, era riquísimo Abraham, pero ¿qué bendición necesitaba Abraham? Una generación, necesitaba prole, necesitaba hijos. Pero tenía su mujer que era estéril. Al ser estéril, él no tenía esperanza. Diga conmigo, no tenía esperanza. Y por más que la mujer le decía, Abraham, ya va a venir, ya estaba llegando a los 100 años, no había pasado nada, y Abraham tenía 75 y estaba complicado. Pero cuando vino, diga conmigo, cuando vino la palabra, por más que algo esté muerto, vuelve a cobrar vida. Diga conmigo, la palabra de Dios tiene peso. Y toda palabra de Dios tiene cumplimiento. No importa en el tiempo, no importa en la hora, no importa el día. Toda palabra de Dios tiene cumplimiento. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Toda palabra de Dios tiene cumplimiento. Y si alguien dijo algo de parte de Dios sobre tu vida, se va a cumplir. Las cosas que no son como si fueran. Dios le dice a los muertos, le dice vive. Dios le dice a lo que no funciona, funciona. Porque ese es el Dios en el que creemos. El Dios que todo lo cambia, el Dios que todo lo restaura, el Dios que todo lo hace nuevo. El Dios que cambia vida, que cambia personas. El Dios que hace que las familias sean diferentes, sean felices, que la casa cambie, que el hogar cambie, que la empresa cambie, que los negocios cambien. Ese es el Dios en el que creemos cuando depositamos su confianza en Él. No por la ley, por la gracia. No por la ley, sino por la fe. Porque Abraham creyó. Pero diga conmigo, toda promesa tiene cláusulas. ¿Cómo, pastor? ¿Tiene cláusulas? Sí. Abraham le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y también de la casa de tus padres. 2 de ellas las cumplió, pero una no. Salieron, llegaron a la tierra que Dios le había prometido. Estaban ahí estaban, pero en un momento Abraham seguía frustrado. Diga conmigo, Abraham seguía frustrado. Y esa promesa no se cumplía. Él seguía envejeciendo y la promesa no se cumplía. Pero en el capítulo 13 de Génesis dice que hubo un conflicto entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y cuando hubo ese conflicto dice que a Abraham se le abrió el entendimiento. Abraham entendió algo y dijo, che, pará, claro, hay cosas que no se están cumpliendo porque yo no he cumplido esta cláusula que Dios me puso. 3 cosas me pidió Dios: que me vaya de mi tierra, que me vaya de mi parentela, pero también que me vaya a la casa de mis padres. Y una cosa no la he cumplido: me traje al hijo de mi hermano. Entonces dice que cuando
Se le abrió el entendimiento a Abraham. Abraham le dijo a Lot: no vamos a pelear entre nosotros, somos parientes. Vos ya tenés buena cantidad de dinero, estás bien, tenés muchas ovejas, estás rico. Decime para dónde vos querés ir, que yo voy para el otro lado, le dijo. Si vos vas al norte, yo voy al sur. Si vos vas al sur, yo voy al norte. Y aquellas personas que no tienen el discernimiento correcto y que no están en la promesa que Dios hizo, entonces dice que Lot miró hacia el norte, a Sodoma, y dice que miró hacia allá y decía: qué buena que está aquella tierra, qué bueno que está aquel lugar, y vamos para allá. Mira, Abraham, vos sabés que yo me voy a ir poniendo mis tiendas cerca de Sodoma, para ir acercándome, quiero ir a la ciudad, Abraham. ¿Estás aquí conmigo? Y dice que cuando termina de decirle eso Lot, se retira Lot, y dice que viene la voz de Dios. Le dijo a Abraham: donde puedan mirar tus ojos, al norte, al sur, al este y al oeste, es la tierra que yo te prometo para vos y para tu descendencia. ¿Qué quiero decirte con esto? Que muchas veces las promesas no se cumplen porque Dios te pone cláusulas y no estamos cumpliendo las cláusulas que Dios nos puso. ¿Quiere que Dios cumpla las promesas? Cumple las cláusulas. ¿Quieres que Dios cumpla las promesas? Cumple las cláusulas. Porque las promesas no son por fuerza humana. Las promesas no son por fuerza humana. Las promesas se cumplen porque Él quiere que se cumplan. Abraham no tenía descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Tuvo un hijo con su sierva, con la sierva de su esposa Sara. ¿No era la promesa? De Sara va a salir tu descendencia. A veces nos equivocamos, queremos forzar que la promesa tenga cumplimiento. Nunca fuerces una promesa de Dios, porque lo que forzás, fracasás. Lo que Dios promete, Dios lo cumple, pero no en nuestro tiempo, en su tiempo. Y de ahí se desató la bendición para Abraham y para toda su descendencia. De ahí nace Isaac nace Jacob, y de Jacob, hermano amado, nace todo Israel, las 12 tribus, y de esas 12 tribus empieza toda la descendencia. Y hoy lo que es Israel, y bendigo a Israel con todas mis entrañas. Yo bendigo a Israel porque Israel es la tierra bendita, la tierra prometida de Dios, la tierra que el pueblo adquirido por Dios, el pueblo que Dios lo va a cuidar siempre. Aunque todos estén en contra, pero puede estar todo el mundo en contra, pero tienen al dueño y señor del universo en favor de él. No te preocupes quiénes están en contra. Todos están, el Dios del Todopoderoso, el Rey de Reyes, está a favor de nuestras vidas. Amén. Santo Dios, se me está yendo el tiempo. Mirar a tu hermano y decirle: lo que veas muerto. Y si Dios prometió vida, tiene vida. Si Dios prometió vida, tiene vida. ¿Qué estás esperando? ¿Qué te prometió Dios? Todo lo que Dios me prometió hace muchos años, la gran mayoría de esas cosas que me prometió, yo las veo cumplidas. Hay cosas que todavía no. Pero jamás me pongo y digo: Dios, ¿por qué esto no me lo cumpliste todavía? No. Porque en su tiempo Él lo va a cumplir. ¿Será que hay cláusulas que todavía no se me abrieron para decir: oh, y estoy haciendo esto, oh, y estoy haciendo lo otro? Deja que Dios fluya, deja que Dios fluya. Y cree contra toda esperanza. Cree contra toda esperanza. Cree contra toda esperanza. Aunque esté todo turbio, aunque esté todo torcido, aunque esté todo nublado, quiero decirte algo: la tormenta siempre pasa.
La tormenta no es para siempre. La tormenta siempre pasa, y cuando pasa la tormenta sale un sol brillante y un arco iris que dice: hice un pacto contigo. Y ese pacto que hice contigo es hoy, mañana y siempre. Entonces Dios lo que promete, Dios lo cumple. Amén. Y quiero dejarte esta última palabra. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera su tiempo. Y dice el 7: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Una de las cosas que no dejan cumplir las promesas de Dios es la ansiedad. La ansiedad no permite que se cumplan las promesas. Cuando alguien está ansioso por algo, Dios no puede obrar. Cuando alguien está enojado, Dios no puede obrar. Cuando alguien está mal, Dios no puede obrar. Cuando alguien está cargado, Dios no puede obrar. Por eso yo tengo que depositar toda mi ansiedad delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy. Yo te entrego toda mi ansiedad, yo te entrego todas mis cargas, yo te entrego todos mis problemas. Yo no veo resultados en mi vida. Y sabe que cuando tú te humillas, porque humillar es humildad. Cuando yo me humillo delante de Dios, estoy siendo humilde con Él y diciendo: acá está, mi corazón está siendo sincero delante de ti, y lo que yo necesito son cambios para mi vida, Señor. ¿Estás aquí conmigo? La sinceridad te va a llevar a hacer cosas extraordinarias en el Señor. La sinceridad, la humildad. Tocar a tu hermano y decirle: algo poderoso está sucediendo en esta noche, esta mañana. Bendito sea el Señor. Te invito a ponerte en pie. Ya van 40 minutos de ministración. Y que por un instante, mientras que cierras tus ojos, puedas tener un momento de reflexión. Y si tal vez hay promesas que Dios le prometió a Abraham, pero tuvieron cumplimiento en sus generaciones. Entonces hay promesas que Dios hizo en nuestras vidas que van a manifestarse en nuestras generaciones, en nuestra descendencia. Yo digo: ¿cómo, Señor? Porque lo que Él ha prometido un día, lo que Dios comienza, lo termina perfecto. Lo que Dios comienza contigo, conmigo, lo que Dios comienza con una congregación, lo que Dios comienza con un pueblo, lo termina y es perfecto. Entonces lo que Dios comenzó con tu familia es perfecto. Ayer la pastora le decía a los hermanos cómo nosotros habíamos llegado a Cristo. Y yo por ahí, como decir, me avergonzaba un poco. Y Dios me decía: ¿por qué te avergonzás si de ahí te saqué? A veces cuando no queremos congregarnos, cuando no queremos servir a Dios, cuando no queremos hacer algo para el Señor, tenemos que mirar poquito para atrás y decir: Señor, ¿de dónde me sacaste? No, yo sigo. ¿De dónde me sacaste? Me sacaste de ser un mentiroso, me sacaste de ser un falso, me sacaste de andar prometiendo cosas que nunca se iban a cumplir, me sacaste de todas esas cosas. Me sacaste de la ansiedad, me sacaste de las cargas, me sacaste de todo, Señor. Y si me sacaste de todo eso, lo que está por delante es perfecto, es tu presencia siempre. Porque ¿sabe qué? El diablo siempre se va a acordar del ayer, pero nunca se puede acordar de tu futuro, porque tu futuro está tomado de la mano de Dios, porque Él no es parte de tu futuro. El que es parte de tu futuro es el que te prometió, y ese se llama Dios. El que te prometió cambio en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu empresa, en tus hijos. Ese es el Dios en el cual creemos, el Dios que trae y hace todas las cosas nuevas, hermano. Es el Dios que yo le tengo que servir, es el Dios que yo le tengo que honrar, es el Dios que yo le tengo que exaltar, es el Dios que yo le tengo que glorificar mañana, tarde, noche y hasta cuando duermo. Como pastor, hasta cuando duermo, sí, porque tus pensamientos cuando dormís tienen que estar conectados al cielo. ¿Estás aquí? Cierra tus ojos por un instante y adoremos a Dios. Y pueden pasar los hermanos de la alabanza, por favor. Si te tengo a ti,